camino hacia un nuevo destino y el paisaje otoñal desde cada mirador me va recordando por qué viajar en esta estación tiene algo mágico. Los colores cálidos parecen acompañar el trayecto mientras me acerco a una de las ciudades más agradables de visitar en Rumania, llamada Oradea, que no destaca por grandes monumentos a primera vista, pero si la recorres sin prisas descubrirás detalles que solo adquieren valor para quienes la observan con calma. Sean todos bienvenidos. Este primer paseo comienza por uno de los tantos parques que hay en la ciudad, porque aquí la naturaleza es parte esencial del día a día. Para comenzar, Oradea es una ciudad rumana con unos 250.000 habitantes, situada a menos de 18 kilómetros de la frontera con Hungría. Aquí, desde tu primer paseo, te vas a sentir que llegaste a un lugar sin prisas y solo basta mirar el suelo para notar que el otoño trae algo más que hojas caídas. De pronto, en el camino sobre el pavimento, el paseo se convierte en una exhibición artística. Entre varias zonas irán apareciendo dibujos llenos de color, pequeñas obras de arte urbano que se mezclan con la naturaleza, como si siempre hubieran estado ahí. Miras uno, te detienes y de inmediato descubrirás que hay otros más adelante que te invitan a seguir mirando con curiosidad. He tenido la fortuna de recorrer cientos de parques en mis viajes, pero en muy pocos he visto este nivel de intervención artística directamente sobre el suelo, con formas abstractas, flores, símbolos y figuras imaginativas. Todo convive en armonía con el paso de los visitantes, de muy pocos por cierto, y mientras observaba, descubrí algo más escondido entre los jardines laterales. Entre las plantas laterales encontré parlantes camuflados que alternaban el canto de los pájaros con música clásica. Es una sorpresa sutil pero maravillosa, porque transforma la caminata en una experiencia sensorial completa. Si le mezclas el arte visual y el sonido, esto va a crear una atmósfera que te invita a bajar el ritmo y se hace en esta zona, mientras vas caminando observando el río y el arte que va pasando por toda esta zona del centro de la ciudad. El ambiente de ver todo en cámara lenta se vuelve íntimo y relajado, como si el parque quisiera decirte que te tomes tu tiempo. Con arte bajo los pies y música entrando en escena, cada paso parece más consciente. Es uno de esos lugares donde entiendes que la belleza no siempre está a simple vista, sino en los detalles que muchos pasan por alto. Mientras sigo avanzando, también encuentro dibujos pensados para los niños, figuras para saltar, caminos de colores y pequeños juegos pintados que evocan la infancia. Son elementos simples pero llenos de encanto que te hacen recordar tiempos en los que jugar en la calle era cotidiano, épocas en las que no había internet, y sinceramente me sacaron una sonrisa sin quererlo. Varios de los caminos pintados van llevando a parques infantiles hechos completamente de madera, como este, que me pareció hermoso por su autenticidad, aunque se nota el desgaste del tiempo en las superficies. Ese paso de los años le suma carácter. Los niños corren felices mientras los padres observan desde los bancos, disfrutando de un espacio cálido y natural. Por fortuna encontré el parque completamente vacío. Más adelante, continuando esta ruta por los sentidos de Oradea, llego a la fortaleza, un lugar de acceso gratuito y con mucho que contar.
sitio que en otra historia prometo mostrarte en detalle, aunque hoy solo me detengo en lugares cargados de pequeñas sorpresas. Allí, en medio del recinto, encuentro árboles decorados con pequeñas puertas y ventanas, como si fuesen casas diminutas. Parecen sugerir que criaturas fantásticas viven allí. Es fácil dejarse llevar por la imaginación cuando ves estos detalles tan particulares que le dan animación a los árboles y a su entorno. Quizás sean simples decoraciones, pero tienen algo que despierte historias en la cabeza de cualquiera que disfrute de lo mágico. Y Oradea tiene esa capacidad de hacerte mirar los objetos dos veces o más. En la misma fortaleza y viendo más árboles, encuentro otro más peculiar, con su tronco completamente cubierto con tejido de crochet. Es un ejemplo claro del llamado yarn bombing o graffiti de lana, una forma de arte urbano que convierte objetos comunes en piezas llenas de vida, y es imposible no detenerse a apreciarlo. Y es que cada punto tejido se ve que está hecho con dedicación y paciencia, como si alguien hubiera pasado horas envolviendo el árbol en colores. Esta intervención no grita, espera que te acerques y lo descubras, y en ese detalle de ver el árbol vestido está su encanto, porque lo realza en el entorno sin romper la tranquilidad de un lugar agradable para pasear solo o en familia. Más adelante, fuera de la fortaleza, ese arte textil vuelve a aparecer. Entre calabazas decorativas y otros objetos hechos a mano, aparece una pieza que celebra la creatividad local. Justo a un lado de la ventana de una tienda de artesanías, veo una bicicleta decorada con lana en sus ruedas y adornada con flores. Además de las calabazas, otros objetos curiosos y la escenografía, las bicicletas decorativas parecieran dar más vida artística en la ciudad, aunque algunas cargan emociones más profundas. En una avenida encuentro una apoyada junto a un poste, cubierta de flores frescas. Representa un memorial urbano dedicado a una joven que perdió la vida en este punto por un accidente de tráfico, un gesto silencioso que conmueve. La sensibilidad artística de Oradea no se limita a objetos sueltos, también se expresa en espacios interactivos. De nuevo en la fortaleza me encuentro con estructuras de madera a gran escala que permiten manipular, girar y explorar. Es un lugar donde grandes y pequeños pueden jugar con la curiosidad. Este es un espacio exterior interesante donde te puedes hacer fotografías y explorar los andamiajes de estos objetos. Pero si quieres ir más allá, puedes ingresar a la tienda creativa, donde fabrican juguetes tradicionales de madera. Adentro, además, guardan una pequeña exposición inspirada en los inventos de Leonardo da Vinci, mecanismos simples realizados con ingenio que te transportan directo a la mente de aquel genio. Oradea sigue descubriéndose en otros espacios, esta vez en las artes escénicas. En un teatro infantil descubro que no usan sus paredes para afiches, sino para colgar cuadros llenos de colores creados por artistas locales. La sala se siente más como una galería que como un lobby, algo poco común, pero muy bien logrado.
Y en esta ruta propia de sensibilidades y sentidos, llego al universo de los aromas, que tiene su espacio también en Oradea, con un pequeño taller de fragancias que abre sus puertas para permitir que visitantes observen el proceso sin ningún secretismo. Allí se mezclan esencias, música suave y un ambiente acogedor que invita a quedarse un rato más. Por todo lo visto, Oradea es una ciudad que premia a quienes caminan sin prisa y con la mente abierta. Aquí vale la pena asomarse a lugares que parecen cerrados, porque casi siempre hay algo detrás esperando a quien decide explorar. Este recorrido es solo el inicio de una serie de capítulos dedicados a mostrarte esta ciudad bastante sensible. Y mientras camino junto al río Crisul Repede, el que pasa por el centro de la ciudad, el otoño aparece en cada paisaje. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y si has llegado hasta aquí, te agradezco por acompañarme en esta forma tranquila y relajada de viajar, observando cada detalle. Esto apenas comienza y los espero en el próximo capítulo. Hasta pronto. Chao.